No es lo mismo hacer una presentación, un catálogo electrónico, que hacer un videojuego, que hacer un recorrido 3D, que hacer una multimedia interactiva, un curso en línea, etcétera. Entonces, como es difícil encuadrarlo en una metodología, lo que se hace para garantizar el éxito del producto es trabajar sobre ciertos principios de diseño. Estos principios nos ayudan a saber qué son las cosas más importantes que tiene que tener mi producto multimedia. Entonces, la idea es que los vayamos revisando y ustedes vayan evaluando su producto o su proyecto si los tiene o si no los tiene, cómo los vamos a implementar. La idea es que estos principios todos los productos lo deben de tener. Obviamente, dependiendo del producto, de su ámbito y de su naturaleza, es más fácil o más difícil implementar algunos principios. Hay algunos principios que son fáciles de implementar, por ejemplo, para un videojuego, pero otros son más difíciles. Entonces, ahí depende el grado de medida de cómo los apliquemos, pues depende de la naturaleza del proyecto. Entonces, tenemos para empezar el principio que se llama principio de múltiple entrada. El caso de múltiple entrada implica la utilización de diferentes medios para poder transmitir el mensaje de forma sincronizada. ¿Esto qué significa? Que cada una de mis pantallas, de mis escenas, tengo que tener múltiples elementos que me permitan transmitir el mensaje, que puede ser audio, puede ser video, puede ser imagen, puede ser texto, puede ser una animación. Es decir, la idea es que en cada pantalla no solamente se quede un solo elemento en visto o visualmente hablando, sino que tenga que tener múltiples formas de transmitir este mensaje. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que a lo mejor yo le ponga a mi producto, que es una enciclopedia interactiva, puro texto. ¿Por qué? Porque el usuario se va a aburrir, no lo va a leer, lo va a sentir fastidioso. Pero si yo le empiezo a agregarle imágenes, a lo mejor agregarle un fondo con audio o una parte narrada, a lo mejor si yo trabajo y le pongo una pequeña animación en lugar de puro texto o de puras fotos, por ejemplo, porque eso también sería la contraria. Resulta que tengo que mostrarles un conjunto de fotos, como si fuera un álbum, cómo lo podría hacer con más medios, pues a lo mejor una música de fondo o una animación de transición entre cada una de las imágenes del álbum de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del principio de múltiple entrada es que cada una de nuestras pantallas tenga más de un elemento disponible para transmitir el mensaje. Es decir, no solamente es la imagen, también puede ser texto, puede ser sonido, puede ser audio, animación, etcétera. Entonces, todas mis pantallas tienen que tener más de un elemento de entrada. ¿Esto a qué nos lleva? A entender cómo funciona el almacenamiento de información, es decir, cómo el usuario final entiende o capta la información del producto. Uno, si la información está bien estructurada, si está bien ordenada y bien trabajada, es fácil que el usuario aprenda a trabajar con el producto. La otra forma es el impacto afectivo de la información que tenga sobre el usuario. Por ejemplo, es más fácil que el usuario recuerde ciertas secciones cuando despiertan alguna emoción o algún sentimiento. En cambio, también podemos trabajarlo sobre la experiencia previa. En el caso, por ejemplo, de las herramientas de autor, citando por ejemplo, muchas de los que son herramientas de autor de open source, generalmente tienen su forma de estructurarse muy similar a Office. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas están familiarizados con Office, entonces saben, trabajando en la misma iconografía, que el usuario no va a tener problema en poderse adaptar a usar mi producto, porque la distribución es parecida, porque la forma de trabajar es similar. Entonces, en ese caso, la forma en que el usuario almacena la información es por su experiencia previa. Como ya sabe utilizar Office, a lo mejor un Word, entonces mi herramienta que yo le estoy presentando, si la distribuyo y la hago similar a lo que él ya ha trabajado, pues va a ser más fácil de poder utilizarla. Entonces, para que yo pueda cumplir con este principio de múltiple entrada, hay dos reglas que tenemos que respetar.
Primero es que hay que utilizar diferentes canales para transmitir, es decir, cada pantalla tiene que tener los elementos necesarios de cada uno de los elementos. Es decir, no solamente audio, no solamente video, sino múltiples mensajes. Y la segunda regla es que todo tiene que estar sincronizado. ¿Qué es lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de las películas? Las películas son el mejor ejemplo en esa parte de múltiple entrada. No nada más es la parte visual, o sea, no solo vemos las imágenes, y también tenemos en algunos casos los subtítulos o la parte de la narración. En ese caso, ¿qué pasa cuando no están bien sincronizados? ¿Qué pasa cuando el audio está más adelantado que la imagen y los subtítulos están retrasados? O sea, el personaje, yo escucho que habla, pero ni siquiera ha abierto la boca y ya terminó de hablar y empieza a mover los labios y abajo me aparecen los subtítulos un minuto después, o sea, ya ni siquiera está enfocando al personaje. Entonces, en ese caso, el principio de múltiple entrada no se cumple porque no están sincronizados. En ese caso, pues me es muy difícil poderme concentrar en una cosa. O pongo atención al sonido que escucho, o le pongo atención a las imágenes que veo, o le pongo atención al texto que me está apareciendo en pantalla. Entonces, cuando está todo desincronizado, este principio es donde más tenemos que trabajarlo dependiendo del producto. Por ejemplo, en el caso de los que son novelas interactivas o novelas gráficas, ahí este principio es muy importante porque si vamos a trabajar con voz, pues obviamente esa voz tiene que estar sincronizada con lo que se está viendo en pantalla, igual con los textos. En el caso de los videojuegos, igual. Muchas veces, cuando el usuario hace alguna acción y eso desemboca en algún sonido o en algún efecto o en alguna animación, pues entonces si están bien sincronizados, conforme lo vaya haciendo, pues va a ir trabajando. En cambio, a lo mejor en una enciclopedia interactiva, pues es un poquito más difícil cumplir la parte de la sincronización porque no es tan dinámico el producto. Entonces, ustedes tienen que evaluar de su producto qué, qué parte utilizan múltiple entrada, o sea, qué pantallas en realidad solamente tenemos puro texto o pura imagen, qué más le podríamos agregar para cumplir con esta múltiple entrada. Luego tenemos el principio de interactividad, que básicamente lo que quiere decir es que el usuario tiene que interactuar con el producto el mayor tiempo posible. Tenemos que evitar esas esperas en las que el usuario no haga nada, en los que no esté haciendo nada o haciendo algo, pues. ¿Por qué? Porque el usuario espera que el producto, pues yo pueda navegarlo, pueda ir adelante y atrás, pueda darle clic a una foto y se haga grande, pueda a lo mejor darle clic derecho y acercar el texto, hacerlo con letra más grande. O sea, tiene que tener elementos interactivos. Entonces, me implica también que me ayude a reforzar mucho el mensaje. La interactividad es lo que le da cierta perspectiva al producto. Es decir, si mi producto tiene muchas interacciones, muchos elementos que el usuario intervenga, pues voy a mantener captada la atención del usuario. Si nada más mi producto lo único que hace es que carga la pantalla, carga el texto, las fotos y ya, el usuario ya no hace nada, pues va a tender a ser como aburrido, cansado, como que sin mucho chiste. Si a lo mejor en la misma, cuando cargue, yo le doy la opción de que él pueda navegar por un carrusel de imágenes, que él pueda a lo mejor configurar el texto que puede ver en tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el principio de interactividad es, tenemos que preguntarnos de cada elemento, de cada pantalla, el usuario con qué puede interactuar. Puede darle clic a un botón, puede darle clic a una imagen y se agranda, o no puede hacer nada más carga y ya, se queda viendo. Eso es lo que tenemos que evitar. En este caso, el principio de interactividad es mantener al usuario con la idea de que puede interactuar con el producto. Luego tenemos el principio de libertad. El principio de libertad es relativamente de los más fáciles porque es darle al usuario la sensación de que puede navegar por el producto libremente. Dependiendo del tipo de producto, este principio es más fácil o más difícil de implementar. En el caso, por ejemplo, de una enciclopedia interactiva, pues este es muy fácil, porque el usuario puede entrar a cualquier sección, a cualquier parte, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos haciendo a lo mejor un curso interactivo, un curso en línea para aprender inglés, por ejemplo? Entonces yo no pondría o yo no le daría la posibilidad al usuario de que vaya del nivel, entre directamente iniciando al nivel
intermedio, por ejemplo, si no sabe nada, absolutamente nada de inglés. ¿Por qué? Porque si entra a un nivel que no le corresponde, pues se va a aburrir, no le va a entender. Pues, ¿qué es lo que yo podría hacer en ese caso? Sería trabajarlo por niveles y a lo mejor aquellos elementos que ya haya probado o que ya haya visto, que pues, se pueda regresar y vaya desbloqueando poco a poco más contenido. Lo mismo pasa con los productos que son de tipo narrativo, como una historia. De nada, yo no le podría habilitar, por ejemplo, que el usuario navegara por toda la historia porque pues, se va a brincar al final, va a ver el final y ya, no ve todo el desarrollo. Pero ¿qué es lo que sí podría hacer? Puedo dividir por escenas mi producto, o sea, mi historia, y aquellas escenas que ya pasó, él pueda volver a repetirlas. Es lo que comúnmente hacen, por ejemplo, los DVDs. Normalmente, los DVDs, para darle este principio de libertad o la sensación de libertad, pues, ¿qué nos ponen, no? Nos ponen el selector de escenas, que yo me pueda mover a cualquier parte del producto o de la historia, pues, hacia donde yo quiera. ¿Que me da ciertas ventajas? Pues sí, porque yo a la mejor partes que me quiero saltar, me las puedo saltar sin ningún problema. Entonces, en este caso, el principio de libertad lo que va a cuidar es evitar que el producto se sienta como si fueran una secuencia de diapositivas, sino que él más bien de este tema pueda brincarse a otro diferente, puede entrar a una sección diferente, o se pueda regresar, o se pueda adelantar. Entonces, el principio de libertad tenemos que ver cómo lo vamos a cumplir. Sí hay forma de cumplirlo, pero depende del producto y depende de la forma como lo vayamos a implementar. Por ejemplo, en el caso de los juegos, ese es relativamente fácil porque el principio de libertad se cumple si puede ir a cualquier lado, a múltiples lados. Luego tenemos el principio de vitalidad. El principio de vitalidad es hacer sentir al usuario que el producto está vivo, es decir, que funciona de manera autónoma o de manera automática. Por ejemplo, en las pantallas de carga. Aquí en estas pantallas de carga, unas sin chistes, sin nada, pues, bueno, ya sin chiste sería solamente loading. ¿Cómo más o menos le damos libertad? Pues le pongo una barra y mientras se carga, pues ahí el usuario le voy poniendo, ¿no? El porcentaje. Y yo ya sé, o el usuario ya sabe que si llega al 100%, ya terminó de cargar. Pero cómo lo podría yo enriquecer o darle más vida a ese tipo de elementos? Pues en ese caso, por ejemplo, ponerle consejos, frases, observaciones, tips. Por ejemplo, en algunos juegos, mientras está cargando, te empiezan a contar elementos de la historia, o un ítem cómo funciona, o la historia detrás del ítem. O sea, la idea es que el usuario no sienta como que la pantalla ya se congeló. A eso se refiere el principio de libertad. Por ejemplo, cuando estamos instalando una aplicación, ¿qué es lo que normalmente nos aparece? ¿No? Un icono, bueno, y en el peor de los casos, un icono dando vueltas, como un círculo, para indicarnos que no se ha congelado, que sigue trabajando la computadora. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tenemos internet en Chrome? Se habilita el juego del dinosaurio, ¿no? Por lo menos para mantener al usuario entretenido mientras regrese el internet. Entonces, el principio de vitalidad lo que va a buscar es evitar que el usuario se pueda aburrir porque tenemos algo en pantalla, algún elemento que mantiene su atención dentro del producto, ya sea proporcionando la información o captando su atención. Entonces tenemos que ver ese principio de vitalidad, cómo lo vamos a trabajar. Luego, uno de los más importantes, que es el principio de la necesidad. Las aplicaciones tienen que desarrollar en el usuario ese sentimiento de que son necesarias. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A partir de dos ideas principales o dos a priori. Uno, que la aplicación sirve para algo, es decir, que le cubre una necesidad al usuario y que sin esa aplicación su trabajo va a ser más complicado. Y la otra es que la aplicación como tal es multimedia, es decir, que está diseñada para hacerle más fácil su trabajo o más fácil una tarea. Este principio de necesidad se ve reforzado o diseñado de dos maneras, ya sea porque la aplicación nos proporciona comodidad, es decir, es ergonómica o me ayuda a hacer mi trabajo más fácil o más sencillo o hacer menos esfuerzo, o porque la aplicación me da accesibilidad a cierto tipo de información que de otra manera no podría acceder o sería muy complicada.
Por ejemplo, en los, eh, en los aeropuertos están las taquillas donde uno documenta el equipaje. ¿Qué pasa si yo no traigo equipaje que documentar y quiero nada más el puro pase de abordar? Ah, pues para eso hay unos kioscos en los cuales yo nada más ahí pongo la aerolínea, mi número de vuelo y mi nombre, y ahí mismo me imprime mi pase de abordar sin necesidad de que yo vaya a hacer una colota de 30 personas. Me imprime mi pase y ya me paso directo a esperar el avión. Ahí se estaría cubriendo con esa aplicación multimedia que sirve para imprimir el pase de abordar, ya se está haciendo el principio de necesidad. ¿Por qué? Porque le está haciendo la parte de la comodidad, o sea, algo que el usuario, en lugar de que vaya a hacer una cola como de 40 minutos, lo que va a hacer, pues introduce sus datos, los valido y ya de una vez le imprimo el pase. O por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría antes de que existiera Google Maps? Antes de que pudiéramos tener las aplicaciones y el GPS, pues teníamos los mapas, teníamos una que se llamaba la guía Roji, que era un como librito que traía pues todos los mapas de la República. El problema no era conseguir el mapa, el problema es que tenías que saber leerlo e interpretarlo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor había una ruta más rápida y más sencilla y uno se complicaba la vida. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues nada más yo pongo, quiero ir del punto A al punto B, ya el mismo, ya sea Waze o Google Maps o alguna aplicación de mapeo, pues me ayuda trazándome la ruta, incluso está diciéndome cuánto me van a costar las casetas, cuánto tiempo voy a hacer e incluso cómo está la situación del tráfico. Entonces ahí, por ejemplo, me estaría trabajando con la comodidad. O sea, se hacen necesarias porque si voy a viajar a un lugar que no sé, utilizo el Google Maps o el Waze y ya puedo llegar y no me voy, y estoy seguro que no me voy a perder. Entonces, ahí las aplicaciones cuando despiertan la necesidad. Cuando una aplicación despierta utiliza, perdón, este principio de necesidad y lo cumple, es cuando la aplicación despega y tiene más descargas, porque se hace necesaria en la vida del usuario. Ahora, en la parte de la accesibilidad, por ejemplo, en el caso de los, este, nos comentaba el maestro Mario, por ejemplo, que recientemente ha tenido varias reuniones con varios empresarios y le habían comentado pues que ahorita con lo de la nueva normalidad, pues ya es obvio que los restaurantes pues ya no pueden ofrecer la carta a sus clientes así de manera directa como antes. ¿Por qué? Porque es una fuente de contagio, porque la agarran, o sea, intervienen muchas gentes y puede ser una fuente de transmisión de contagio. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que uno de estas personas le comentó que estuvo trabajando o que él tenía la idea de que a lo mejor se desarrollara una aplicación en la cual el usuario, bueno, el cliente llegara, descargara la aplicación del restaurante y se le cargara la carta en su teléfono o en su dispositivo móvil. Y ahí mismo fuera escogiendo pues pues lo que va a querer que se le sirva. Y nada más lo que va a hacer el mesero como tal es nada más explicarle si tiene alguna duda y traerle sus alimentos. O sea, ya no tener cartas impresas, sino utilizar una aplicación que de manera interactiva pueda funcionar y que él proponía que a lo mejor se podría hacer de que con un código QR en la puerta se actualizara el menú del día, ¿no? O sea, el cliente a lo mejor es un cliente que ya ha venido antes, llega, quiere saber cuál es el menú nuevo o lo que hay de nuevo, escanea el QR y se actualiza. O por medio de la aplicación mandarle cupones o promociones, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, el principio de necesidad se cumple no tanto por dar comodidad, sino porque me proporciona información que de otra manera yo no podría tener. Entonces ustedes piensen de sus proyectos cómo cubro este principio de necesidad, porque es el más importante. Porque una aplicación que es exitosa es el que logra alcanzar esta necesidad, porque los usuarios se acostumbran a usarla y a necesitarla, que sí o sí la tienen que tener. Y eso se traduce en popularidad, que al fin y al cabo en lo que se transforma es en descargas y en productos exitosos. Entonces ustedes tienen que pensar cómo mi aplicación está cubriendo el principio de necesidad, sí o no. Y si lo está cubriendo, ok, ¿cómo lo estoy cubriendo? ¿Cómo podría cubrir mejor? O si no lo estoy cubriendo, ¿qué podemos hacer o qué le podemos modificar para hacerlo necesario? Tenemos el principio de la atención que va del de la mano de la necesidad, que es
cuánto tiempo o de qué manera podemos mantener la atención sostenida del usuario en la aplicación. La atención se refiere a cuánto tiempo el usuario no nada más tiene abierta la aplicación, sino cuánto tiempo el usuario está interactuando con la aplicación. Porque no es lo mismo tener la aplicación nada más así, abierta, pero que no la use, a que esté abierta y utilizándola. Entonces, el principio de atención, en este caso, va a basarse en dos formas de captar la atención del usuario. Una, que es la atención cognitiva, es decir, el usuario eh, está interesado porque tiene información relevante para él. Aquí entrarían, por ejemplo, los cursos, las enciclopedias, las multimedias educativas, por ejemplo, todo lo que es la de publicidad, por ejemplo, un catálogo en línea, pues eso me llama mi atención. Y la otra forma de captar su atención es la atención afectiva, es decir, porque mi producto despierta algún sentimiento y ese sentimiento atrae la atención del usuario. Aquí entrarían todos los productos que son de corte narrativo o que cuentan una historia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo la atención del usuario porque le voy contando una historia y lo voy interesando y lo voy envolviendo y le pongo suspenso y le pongo intriga y le pongo enigmas, o sea, de tal manera que él quiere saber el final de esa historia, por eso capto su atención, no tanto por la información que tiene, sino porque le despierten el sentimientos y él, entre esos sentimientos tiene el de curiosidad, el de saber qué está pasando, por qué está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que ver este principio de atención cómo lo cumplo. Si mi producto capto la atención de manera cognitiva, ok, ¿cómo lo voy a captar? Y si es de afectiva, ¿cómo lo voy a mantener? O sea, la idea es mantener la atención del usuario. ¿Cuándo se pierde este principio? Cuando el usuario se aburre, se cansa y cierra la aplicación. Entonces, tenemos que entender cómo vamos a mantener la atención del usuario. Por ejemplo, en Mercado Libre. En Mercado Libre es de tipo cognitiva, sí, porque me muestra nada más la descripción de los artículos, de los productos, lo que yo estoy buscando. Pero ¿cómo mantiene mi atención de manera afectiva también? Pues dándome, basado en mis búsquedas, a lo mejor, me va mostrando artículos similares, semejantes o que pertenecen al mismo rubro. A lo mejor si estoy, ya he comprado varios artículos para mi carro, estoy buscando a lo mejor un nuevo, algún producto para la casa, pero hasta abajo me aparece como sugerencia, mira, hay un nuevo tipo este, de protector de llantas que te garantiza que ya van a reducirse las ponchaduras de las llantas. O sea, ahí, pues, ahí, que está despertando en mí efectivamente? Porque me va a evitar un problema. ¿Y qué me llama la atención? Pues que a lo mejor me podría a mí servir. Es decir, ya no nada más es la forma cognitiva, o sea, no nada más es la información por información, sino ya te muestra la información despertando un sentimiento. Entonces, hay que trabajarlo. Y el último principio, que es el de retroalimentación, que estoy casi seguro que nadie tiene, lo que tiene que hacer es que se tiene que implementar una sección que le permita al usuario darnos a los desarrolladores su opinión, su perspectiva o su valoración del producto. ¿Con qué? Con miras a hacer mejoras o corregir el funcionamiento. Esto se da mucho en las apps. Casi siempre en las apps se va a aparecer califica esta aplicación, ya sea dándole de 0 a 5 estrellas o de 1 a 10 cuánto lo calificas o del 1 al 5, etcétera. Y te pide a veces que le den un comentario. Entonces, pues, su producto tienen que pensar la forma como esta retroalimentación se la van a pedir al usuario. Por ejemplo, a lo mejor si mi aplicación, el usuario ya lleva unos 25 minutos usándola, tenga por ahí un pequeño script que a los 25 minutos, si es la primera vez que lo usó, le aparezca el formulario, ¿no? Le salga así como una ventana emergente con el formulario. Esto de retroalimentación es importante ver cómo lo vamos a implementar. Jamás se debe de poner como una sección aparte porque el usuario jamás va a entrar. Tengo que pensar en un mecanismo en el cual a lo mejor el usuario pueda dedicarle unos segundos tanto a decirme qué le pareció la aplicación como darme su comentario, su retroalimentación, porque eso a mí me va a servir para la parte de la mejora. Por ejemplo, a lo mejor yo lo puedo meter en la parte de que si el usuario ya cerró la aplicación, un pasito
poquito antes de que te termine de cerrar, le aviento el formulario de retroalimentación. ¿Para qué? Para que me califique mi aplicación. Eso es importante porque tenemos, no nada más decir, bueno, califica de 1 a 5 estrellas, ¿cuánto te gustó la aplicación? Y ya. Eso a mí no me sirve. O sea, sí me sirve, pero no al 100%. O sea, ¿qué le debería de incluir más? ¿Te gustó la aplicación? ¿Sí o no? Si no, ¿qué fue lo que no te gustó? O si, por ejemplo, le podrían preguntar, eh, ¿la aplicación te pareció correcta? ¿Cubrió tu necesidad? O darnos una sugerencia que le cambiaríamos. O sea, la idea es que el formulario de retroalimentación no nada más sea calificar con estrellas, sino se hagan preguntas muy puntuales o muy específicas de qué es lo que yo quiero saber. Si a lo mejor el equipo de desarrollo sabe que el producto tiene ciertos problemas, a lo mejor con computadoras que utilizan Windows 7 para abajo. Entonces yo le podría preguntar, si tú utilizas Windows, o sea, le pongo un script que detecte el sistema operativo. Y si detecta Windows 7, que le agregue una pregunta. ¿En algún momento tuviste algún problema con la aplicación? ¿Se congeló, se lagueó o se bloqueó? Y ya que me diga que sí, que entonces a lo mejor ya podríamos ahí saber que la aplicación tiene problemas con ciertas versiones de sistemas operativos o no. O sea, la idea es que la retroalimentación a mí me proporciona información para la mejora. Ya también puedo preguntar acerca de funcionamientos. A lo mejor hay funciones que los usuarios quieren que yo no contemplé. Entonces, a lo mejor para la versión 2 de la aplicación ya se las podemos implementar y eso la va puliendo. La retroalimentación lo que hace es pulir la aplicación, dejarla más trabajable, porque nos va diciendo los puntos fuertes y débiles que muchas veces como desarrolladores nosotros no alcanzamos a detectar. Okay. ¿Dudas o preguntas con estos principios? Todo bien. ¿Seguros? Porque estos principios luego los vamos a checar, ¿eh? Básicamente los principios los que nos dicen son que son guías. O sea, me van ayudando a ir midiendo cómo está mi producto. Si lo estoy cumpliendo, cómo lo estoy cumpliendo. Entonces, ustedes analicen cada uno de sus productos y vean, ok, este principio de libertad lo tenemos, sí lo tenemos, ok, ¿cómo lo estamos implementando? Mira, de esta forma, estamos bien. O lo estamos implementando, pero lo podríamos mejorar si a lo mejor le agregáramos una opción de navegación. O a lo mejor no lo estamos cumpliendo, no tenemos idea de cómo hacerlo. Ahí es donde entra la parte de cómo lo vamos a ir mejorando. Yo tengo una pregunta. Bueno, pues sí, pregunta, una duda. ¿Cómo lo Ajá. aplicaríamos nosotros que estamos haciendo un juego? El principio de libertad. El principio de libertad para ustedes que están haciendo un juego. Ok. Me imagino que el juego está por niveles, ¿no? De alguna manera. Sí. Ok. Entonces, pues lo que podrían hacer sería habilitar alguna opción de poder rejugar ciertos niveles. Una vez que obviamente el usuario ya los haya completado por lo menos una vez. Ok, sí, sí. Sí, hay una parte donde hace eso. Pues ahí está tu principio de libertad. O sea, porque no desde el principio puede entrar al nivel 12. No. Se va a Ujú. poder jugar el nivel 12 cuando llegue allí y lo pase. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, Bueno, el principio de libertad no implica que en el principio esté todo bloqueado. O sea, sí lo va a tener el usuario, pero después de que haya pasado, haya jugado. Pero está presente, nada más que está bloqueado en el principio. bueno, está bien. Gracias, profe. Ok, entonces, eh, lo que van a tener que hacer va a ser analizar en base a estos principios sus aplicaciones, ubicar qué principios están cumpliendo, qué principios no están cumpliendo y qué es lo que van a hacer para, en este caso, aplicarlos.
va a ser una tarea que voy a subir una actividad en la cual los equipos van a hacer un pequeño análisis de su proyecto, a ver cómo es el principio, si lo están cumpliendo, cómo lo están cumpliendo y cómo lo plantean mejorar. Por ejemplo, si al principio ya lo están cumpliendo y está bien implementado, pues ahí pondré no aplica. Y si no lo están cumpliendo, cómo lo van a poner o cómo lo van a mejorar. Para hacerle un pequeño análisis para ir viendo si sus proyectos están cuadrados o no están cuadrados. También les voy a habilitar para que ya suban el storyboard para la próxima semana. No he terminado de leer, voy a terminar de leer esta semana y poderles dar retroalimentación. ¿Ha habido algún problema? Bueno, sí ha habido problemas. Dudas, preguntas en cuanto a la parte de las reinscripciones. Pues sí, yo tengo una. Ya no puedo pagar en una sola exhibición después de ayer. Ya no lo puedes pagar en una sola exhibición. Sí, sí puedes pagar en una sola exhibición. Es que pues la fecha decía 16 de junio. Entonces, pues como Sí, que o sea, la se medio raro. idea era que se cumpliera la fecha, pero si no, pues paguen una sola exhibición y ya. Aunque lo manden después. De por sí las facturas están tardando en procesarse. Entonces, como las facturas están tardando en procesar, en cuanto les llegue la factura, tienen que mandarlo con su carga de materias. Pero hasta que se las manden, o sea, no importa que la factura les llegue hoy, mañana o pasado. Cuando les lleguen, mándela. Lo mismo va a pasar con los que si pagan después. La única diferencia, pues, es que se va a procesar después. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o haya habido algún otro problema. Yo, profe, yo puedo ir a pagar cualquier día, ¿verdad? Es que ahí me confunde con los de las fechas que aparecen ahí, o sea, supongo que son fechas como que de recorte o algo así, pero, Ah, o sea, es que ¿cómo es no entiendo la finalidad de las fechas. Yo voy a pagar va a ser un solo pago. Así es, en un solo pago, pagas y ya. No hay problema. Las fechas, esas fechas son para los que son con convenio. Porque para poder procesar la reinscripción, si van a hacer convenio, es a partir que hagan el primer pago, que creo que es la otra semana, creo. Entonces, Profe, si yo también tengo una no, duda. Ok, Eh, entonces de cualquier día puedo ir y pagar, ¿no? sí, de preferencia lo más pronto posible para ya que queden reinscritos y sin ningún problema. Está bien, si, profe, gracias. si pagamos de un solo pago, ¿tenemos que hacer el convenio? No, Solamente directo. directo pagas, mandas tu comprobante al de facturas para que te generen la factura y ya cuando tengas la factura y mandas tu factura y tu carga a admisiones para que te reinscriban. Ok. Entendí hablando con la profe Diana de que si alguien iba a pagar en una sola exhibición, pero después del 19 o del 16 tenían que firmar esa prórroga para después poder hacer su pago de Sí una sola. se manejó así, pero al final de todas maneras el propósito es el mismo. O sea, eso es porque, por ejemplo, si van a pagar en una sola exhibición, pero mucho tiempo después, para que garantizaran el pago, pues. Pero al final de todas maneras es indistinto, ¿eh? Si yo voy a hacer mi pago de una sola exhibición en una semana, 2 semanas, ya no es necesario firmar el No, documento. ya no. No, ya no es necesario el convenio. La única desventaja es que no se te va a procesar la reinscripción pues hasta que tengas el primer pago, pues. Ok, Por eso les gracias. decía que el convenio servía como como para adelantar pues la reinscripción, para que te procesaran la reinscripción y ya pagabas completo el día que te tocaba y ya. Pero pues al final no, como que no hubo mucha respuesta, entonces pues ya se optó por mejor procesarlo igual. Entonces,
La idea es esa, que vayan pagando y ya, conforme ya sean uno, dos o tres, una vez que ya se genera la factura, pues ya quedan reinscritos. Ok, gracias. Sí. ¿Más dudas, más preguntas? Ya Profe, quedó todo claro. ¿Qué pregunta, pasó? en caso de que yo soy equivalente, ¿sí van a respetar el horario en la tarde o me van a revolver materia? A ver, otra vez. Yo soy de equivalencia, profe, ya sabes. Ajá. ¿Me van a respetar las materias en la tarde? O Es, mm, un sí, ejemplo, por tendrías ejemplo, que ponerle, sí, en particular los de equivalencia y los de revalidación, tendrían que poner es- ahí el turno en el que lo están haciendo. Lo que porque pasa es que como las cargas académicas, como no las estamos haciendo nosotros ni al momento, a veces les chocan las horas y así se queda, quien las esté haciendo se queda como que es que no se puede. No, lo que pasa es que siempre se toma turno contrario. sí, porque en el correo le especifiqué que las materias las pongo todas en internet, ya que en clases en línea todas me cuadran muy bien. Ah, ok. Ujú. Es lo que le Sí, o sea, el especifiqué todo. detalle nada más es cuando, por ejemplo, no llegan a cuadrar, ahí sí es donde no, donde se tiene un problema, pero fuera de eso no creo que haya problema especificando que se tome en turno contrario. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Sí, es que en el mío, bueno, en mi caso, como son equivalencias, sí chocan algunas. De hecho, solo, bueno, creo que son un lunes, miércoles, los viernes chocan. O sea, de mis materias que tengo, Ujú. chocan uno esos días que les mencioné, lunes, miércoles y viernes, creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, yo ya pagué todo y todavía no me manda la factura. Entonces, hay que esperar que me manden y mando también Sí, la carga, bueno, la sí, carga, ¿no? sí, porque ahí es donde a nosotros nos va a arrojar que no se puede reinscribir. O sea, ahí lo que hace la profesora Diana es nada más abrir un grupo cada materia que le llamamos el grupo de los repetidores o grupo externo, que no es el de los normales, sino es un grupo especial que no tiene horario para que no choque. Ajá, por eso es que, bueno, en nuestro caso, bueno, de nosotros, que es Mejía, yo y Zavala, eh, tenemos que especificar en el correo electrónico algo. No, nada más que están revalidando, perdón, Porque, que son de equivalencia y ya. porque en el formato está la opción que dice equivalencias. Entonces le Ajá, das ahí, ajá, le das ya, clic. ya con eso. Ajá. Sí, ya con eso de equivalencias, ya ellos ya saben que si no se puede, que crear el grupo aparte. Ok, pero entonces las materias que tenemos actuales ahorita, por ejemplo, que chocan algunas, sí me las van a cargar todas. Sí, Obviamente si las puedo, si las llego a pasar todas, obviamente. sí. Sí, eso no tiene problema porque les va a parecer les va a parecer que no se puede reinscribir por choque de horario. Entonces nada más es crear ese grupo sin horario y ya. O sea, no es problema, pues. Ok, entonces, no, en nuestro caso, ¿nos avisan o tenemos que ir o nos avisa usted o No, nos nosotros? avisan a nosotros. Los que están reescribiendo nos avisan a nosotros lo resolvemos. De todas maneras, ustedes se dan cuenta si tienen las materias cargadas o no, si entran al CIE. Ahí en el CIE les aparecen todas las materias cargadas en el sistema. Si hay alguna que no está, igual nos avisan y nosotros lo checamos. ¿Y cuándo podemos ver que se ya hayan cargado las materias? Pues cuando mandes la factura y hasta que te llegue la factura. Me refería que una vez cargado todo, le mandamos, le podemos mandar la captura de pantalla o las materias que nos cargaron y las que no, pues ya con usted lo vemos. ¿Sí? Sí, o sea, si hay alguna materia que no se haya cargado todavía, pues lo podemos checar. Ok, bueno, está bien.
Que de hecho, profe, me acaban de mandar correo. Dice que en mi solicitud de materia le ponga de qué cuatrimestre está la asignatura. Ah, sí. Sí, eso es importante porque ellos capturan, pero tienen que saber de dónde. Ya están todas capturadas, ya cargadas, pero cuando ellos capturan tienen que buscarlas en el catálogo y luego, como son un montón de materias, nada más es decirles de qué cuatrimestres son para que de ahí lo jalen. Entonces nada más sería poner entre paréntesis qué materias son, de qué cuatrimestres son. O sea, si no, les ponele sexto, sexto, sexto. Ah, bueno, este es de tercero, bueno, este de tercero o de noveno. Es nada más agregárselo al formato, creo, o al correo. Entonces sería el nombre de la materia y, bueno, en su caso sería nombre de la materia más El el cuatrimestre en el que está en la materia. Ok. Exactamente. Entonces, más dudas, más preguntas, comentarios. Ninguno. Bueno, Yo pagué ayer, profe, y todavía no me llegan. En estos días me llega. Sí, hay que ser pacientes. Están muy lentos. Ahora sí que hubo sobre demanda y pues el problema es que vienen las demás carreras y no terminan de procesar unos cuando están llegando otros. O sea, ya ahí se hicieron muchos. Entonces, ahorita no se preocupen tanto por la fecha. En cuanto les llegue su factura, mandan la factura y su lista de materias a admisiones y ya. Ahorita están siendo muy tolerantes en cuanto a las fechas porque precisamente saben que las facturas están tardando. Entonces ya no importa si las facturas les llegan hoy, mañana o pasado. En cuanto les lleguen, mándenlas. Lo que pueden ir haciendo es preparando su formato. Una pregunta. ¿Multimedia y diseño digital es de sexto o lo va a tomar como octavo? Pero es que ahorita no hay octavo. Ahorita es noveno. Ah, bueno, sí. Entonces lo pongo como. Sí, ahorita nada más hay tercero, sexto y noveno. Pues si no es de tercero, es de noveno. ¿Qué materia es? La de multimedia es la de sexto, ¿no? Esta de multimedia es de octavo. Pero porque esta fue, acuérdense, un intercambio por las estancias para que ustedes no se fueran a atrasar. Porque Entonces, normalmente en este cuatrimestre hubieran tenido las estancias. Y entonces, como nadie va a poder tomar estancias, lo que hicimos es que tomamos la de octavo de multimedia y se las dimos ahorita para que cuando debieran tomar multimedia, en realidad sea sus estancias 2. Pero en esta materia es de octavo. Pero Entonces eso la sí coloco es como sexto o como octavo, profe. como octavo. entonces la clase de multimedia se va a octavo, Es de octavo. pero Ahorita aparece sexto. sí aparece sexto porque hicimos el intercambio. Porque si no lo hubiéramos hecho así, ahorita no llevarían multimedia. Y en octavo, o sea, en enero, abril, tendrían que cubrir estancias y además materias. O sea, hubiera sido todo un desastre ahí. Por eso hicimos el intercambio, porque dijimos, es que aquí normalmente cada grupo tiene 7 materias, exceptuando cuando hay estancias que tienen 6. Entonces, si los dejábamos con 6, el problema iba a ser que cuando tuvieran que cargar sus estancias 2, ya no iban a tener 6 materias, sino 7 más estancias. Y en los horarios no les iba a cuadrar, porque normalmente cuando son estancias, hay un día que no van a la escuela. O sea, un día exclusivo porque ese día es el que van a la empresa. Entonces, si hubieran tenido 7 materias en las estancias, no hubiéramos podido dejarles ese día. O sea, tendríamos que haber abierto sabatinos. Entonces la materia de multimedia se pone como octavo. Sí, es de octavo. Ok, más dudas, más preguntas.
igual si ya tienen mejoras de sus guiones, pueden subirlos. Ya le habilité el que puedan subir varios documentos. Entonces ahí ya voy viendo las versiones. Nada más indiquen que es un cambio de versión, o sea, versión 1, 2, 3, 4, 5, o sea, para ir viendo cuál es el más actualizado y si ha habido cambios. Ok. Si no hay más dudas, más preguntas, ¿está todo claro? Sería todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a empezar ya a ver ya la parte de los montajes y varios detallitos y les doy retroalimentación de lo que ya tengo. Profe, ¿Qué pasó? para enviar el correo a Secretaría Académica, ¿tiene que ser un formato especial o cómo No, es ese nada rollo? más coméntales tu caso. Ok. Sí, no, no hay un formato. Ok, pues entonces sería todo de mi parte. Cuídense, échenle ganas porque ah, el, la exposición de proyectos, ya creo que tenemos una fecha tentativa, todavía vamos a decir que es provisional, puede todavía ser susceptible a cambios. Ahorita les digo qué fecha fue, para que tengan idea de hasta cuánto tiempo les queda, para que lo vayan contemplando. 31 de julio. Ese es todavía susceptible a cambios, pero es la última fecha que tenemos para que ajusten su calendario. Ok, pues entonces nos vemos. ¿Qué pasó? Apúrate, Luis. Pues, a ver, deja que escriba la pregunta, a lo mejor no puede teclearlo. Los de recursamiento, ¿dónde ponemos las materias a recursar? En el mismo formato. Es que no va a haber altas y bajas, ni se les va a cobrar extra, ni nada. O sea, si tienen materias en recursamiento, agréguenlas de una vez en el formato. Nada más pónganle ahí que es de tercero la materia. Porque si no se lo ponen ahorita, después ya no va a haber forma de agregárselos, ¿eh? Pongan todas las materias que están cursando, aunque sean recursamientos. O sea, porque no va a haber no va a haber altas ni bajas. Ahorita es todo. Ok, pues. Entonces, ahora sí nos vemos. Cuídense. Estamos en contacto. Cualquier cosa, pues con su jefa de grupo y ya ella se comunica ya sea con Diana o conmigo y lo vamos checando. Está bien, profe, gracias. Dale, pues. Cuídense. Nos vemos Hasta la luego. próxima semana. Vale, profe, gracias. A ver, espérenme. ¿Qué pasó? No sé quién me habló. ¿Qué pasó? Es que no se te oye. Ahí se Ahí sí. Un poquito mejor. ¿Qué pasó? Mejor escríbelo. Julio. 31 de julio. Ok, pues. Ahora sí. Cuídense y nos vemos. Hasta luego, profe.